de hoy a este seminario web que esperamos sea del agrado de todos ustedes. En esta oportunidad nos pareció pertinente hablarles sobre la obligación de implementar la nómina electrónica como documento soporte para efectos de deducción de costos y gastos desde el punto de vista fiscal y compartirles pues, nuestros comentarios prácticos sobre el tema derivados de las consultas que en las últimas semanas nos han estado haciendo nuestros clientes. Hoy nos acompañan como expositores desde el equipo tributario los doctores Diego Marín Aristizábal y Carlos Andrés Galvis, y desde el área de práctica laboral la doctora Natalia Sánchez. Los temas a tratar son los siguientes: antecedentes y generalidades de la nómina electrónica, el calendario de implementación y el procedimiento para la aprobación del documento soporte de nómina electrónica. Ahondaremos un poco en los conceptos de devengos, deducciones, el contenido del documento soporte como tal y el anexo técnico, aspectos laborales de la implementación de la nómina electrónica y las sanciones. La idea es que ustedes nos formulen las preguntas a través del chat y al final de la charla pues tendremos un espacio para resolver esas inquietudes. Bienvenidos entonces a todos, muchas gracias por su participación y dejo a Carlos Andrés Galvis en el uso de la palabra. Carlos, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Bueno, el día de hoy me compete hablar de los antecedentes de la nómina electrónica. Así las cosas, para iniciar este webinar, consideramos prudente o acertado señalar como presupuesto fundamental de nuestra presentación que la nómina electrónica se entiende como una especie dentro del conjunto normativo de la factura electrónica. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Como primer antecedente de esta afirmación, tenemos que remontarnos al año de 1995 con la expedición de la Ley 223 del año de 1995, que dispone en el artículo 37 que son documentos equivalentes a la factura de venta, la factura electrónica. Entonces, mírense cómo en este primer momento, a través de esta ley, se equipara la factura electrónica como un documento equivalente de la factura de venta. Como segundo antecedente, tenemos por parte de la expedición del Gobierno Nacional del Decreto 19 una reglamentación de la utilización de la factura electrónica, implicando con ello la regulación de los requisitos, control de la emisión y conservación de la factura electrónica. De este decreto, o de esta norma, se pueden rescatar dos puntos esenciales, o digámoslo así, sí, dos puntos esenciales. El primero es que el gobierno nacional, a través de este decreto, estableció una serie de lineamientos, requisitos que debían observar y sobre el cual debían dar estricta observancia y cumplimiento aquellos contribuyentes que tuvieran por objetivo implementar la factura electrónica como documento de soporte de sus ingresos, costos y deducciones. Eso por esa parte, por ese primer punto. Como segundo punto, tenemos que afirmar que a través de esta norma se empezó a implementar el sistema de facturación electrónica como un sistema técnico facultativo. ¿Qué quería decir esto? En un principio, para poder implementar o expedir factura electrónica debía existir un acuerdo previo entre el emisor de la factura electrónica y el adquirente del bien o servicio. Ya entrando con el tercer antecedente, nos encontramos con la resolución DIAN número 14465 de 2007, en virtud del cual la administración tributaria se encarga de ofrecer un alcance a lo dispuesto en el decreto 1929 de 2007. Explícitamente se encarga de reiterar que el sistema de facturación electrónica para la época, es decir, año 2007, era un sistema facultativo. Miremos, obligados a facturar que opten por expedir factura electrónica. Quiere decir esto que el sistema de facturación electrónica podrá ser utilizado para aquellos contribuyentes que se encuentren y deciden optar por la facultad o que opten por expedir factura electrónica.
Ya entrando con el cuarto antecedente, nos encontramos con la ley 2010 de 2019. Y mírese cómo va tomando forma el presupuesto de la afirmación que se hizo al inicio de este webinar, que la nómina electrónica es una especie dentro del conjunto normativo de la factura electrónica. ¿Por qué? Nos encontramos con la ley 2010 de 2019, reforma tributaria, que se encarga de modificar el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Específicamente, la modificación que nos importa en estos momentos es la siguiente. El sistema de facturación electrónica aplica a la nómina electrónica. En ese orden nos encontramos que el ordenamiento jurídico introduce una normativa que se encarga de señalar que los sistemas que se busquen implementar referentes a la factura electrónica también serán aplicables a la nómina electrónica. Posterior a la expedición de esta ley, nos encontramos que la Administración Tributaria, a través de la resolución DIAN número 42 de 2020, se encarga de regular, y no solamente de eso, de reiterar lo dispuesto y señalado en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que dice que el sistema de facturación electrónica aplica a la nómina electrónica. E igualmente señala en su artículo 90 que los sistemas que se busquen implementar para el desarrollo efectivo de la factura electrónica también serán aplicables a la nómina electrónica. Por último, y como sexto antecedente, tenemos el ingreso de Colombia a la OCDE, que recordemos que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Colombia el 28 de mayo se comprometió a adoptar el Plan BEPS, que es el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué esto es un antecedente de la nómina electrónica? Mírese que con el ingreso de Colombia a la OCDE, se comprometió a implementar, o digámoslo así, a dar observancia a unos requisitos de digitalización de la política fiscal. En ese orden de ideas, los organismos encargados de los tributos debieron adaptar una política de modernización de su política, y esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, con la administración tributaria nuestra, que en nuestro caso es la Dirección Nacional de Impuestos y Obras Nacionales, DIAN, que implementó sus políticas de modernización a través de 3 instrumentos. Número 1, la implementación de la resolución número 042 de 2020, que se encargó de regular el tema de la factura electrónica. La resolución número 13 de 2021, que se encargó de regular el tema de la nómina electrónica. Y por último, el RADIAN, que ustedes recordarán que es la plataforma digital con la cual los contribuyentes que hayan adoptado el sistema de facturación electrónica pueden acudir para tratar la factura electrónica como título de valor, y adicionalmente el RADIAN puede ser una fuente de financiamiento para aquellas medianas y pequeñas empresas. En ese orden de ideas, digamos que el gobierno nacional y la administración tributaria se encargaron de acogerse a esta organización en aras de garantizar la transparencia fiscal, la eficiencia de los instrumentos para garantizar la debida administración de los tributos, y asimismo garantizar la trazabilidad de la información recaudada, no solamente en materia tributaria, sino que la tendencia ahora es a unificar lo concerniente a los temas aduaneros y cambiarios. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, digamos que de los antecedentes de la nómina electrónica podemos rescatar el principal objetivo de la nómina electrónica, y es la transmisión electrónica de toda la información a la DIAN para efectos del cumplimiento de control tributario y de la fiscalización. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, pues ya entramos en materia del Estatuto Tributario, de lo que teníamos antes de la expedición de la resolución DIAN número 13 de 2021. Encontrábamos 4 normas que nos hablaban propiamente del tema de la nómina. Como primer norma, nos encontramos con el artículo 108 del Estatuto Tributario, que nos habla de
los aportes parafiscales que deben hacer los contribuyentes del impuesto sobre la renta para efecto de tomar estos pagos como deducibles en el impuesto. Como segundo lineamiento nos encontramos con el artículo 107 del Estatuto Tributario, que nos habla del tema de las expensas necesarias y de cómo estas serán deducibles siempre y cuando se cumplan los tres criterios: la necesidad, la proporcionalidad, la relación de causalidad. En ese orden de ideas, los pagos que se realicen por concepto de salarios deberán dar estricta observancia a los criterios establecidos en el artículo 107, que repito, son necesidad, que estos pagos por concepto de salario sean necesarios para la actividad productora de renta, que sean proporcionales y que haya una relación de causalidad. Como última norma antecedente a la resolución 13, nos encontramos con el artículo 87-1 del Estatuto Tributario, que establece que aquellos pagos que deriven de una relación laboral deben de estar sujetos al mecanismo de retención a la fuente. E igualmente, el artículo 383 nos establece las tarifas aplicables en materia de retención a aquellos pagos derivados de una relación laboral. Ya entrando en materia y acercándonos al marco normativo actual que tenemos y que nos regula el tema de la nómina electrónica, nos encontramos con la resolución DIAN número 13 de 2021, que establece los lineamientos, requisitos del documento de soporte de nómina electrónica. Y digamos que para este punto consideramos acertados definir o lo que se entiende o lo que ha entendido la norma y la administración por documento de soporte de nómina electrónica. Así las cosas, el documento de soporte puede ser definido como un documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones del impuesto sobre la renta derivados de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de los mismos. Entonces, mírese cómo se ha venido atando el tema de la nómina electrónica a la facturación electrónica, que si bien son procesos independientes, pues nos ayuda a avanzar en este análisis. Así las cosas, podemos establecer una diferencia crucial entre el sistema de facturación electrónica y el de nómina. La facturación tiene por finalidad soportar la venta de bienes y servicios y la nómina electrónica tiene por finalidad soportar los pagos o abonos en cuenta que se deriven de una relación laboral reglamentaria. Y ya, pues, lo que se desprende del tema de las sumas deducibles. Ya entrando en materia, nos encontramos con el marco normativo de la nómina electrónica. Este es el marco normativo actual de la nómina. Entrando en materia principalmente con la principal norma expedida por la Administración Tributaria, la resolución DIAN número 13 del 2021, por la cual se implementa y desarrolla el sistema de facturación electrónica, la funcionalidad del documento de soporte de pago de nómina electrónica y el anexo técnico para este documento. Asimismo, nos encontramos con el decreto 1742 de 2020, en virtud del cual, óigase bien, se deroga el decreto 4048 de 2008, que establecía la estructura, funcionamiento y obligaciones de la administración tributaria. Cabe destacar que en el año 2020 la organización, estructura y funciones de la DIAN cambiaron con la expedición de este decreto. Y puntualmente nos gusta traer a colación el artículo 8 del decreto 1742, que establece las funciones de la DIAN. Mírese cómo la DIAN debe velar por la implementación y la coordinación de la política fiscal y de realizar todos los actos pendientes para el cumplimiento de este fin. Y entre los actos pendientes nos encontramos con la expedición de la resolución DIAN, con la expedición de los sistemas de facturación electrónica, con la implementación de la nómina electrónica y demás. Como tercera norma, nos encontramos con el parágrafo sexto y el parágrafo transitorio 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que dispone que el sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra
y venta de bienes y servicios, como ya se venía mencionando en nuestro comparativo. Este sistema también es aplicable a otras operaciones tales como los pagos de nómina, las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas. Como cuarta norma nos encontramos el artículo 1.6.1.4.27 del decreto 1625 de 2016, que establece el decreto único tributario en el ordenamiento jurídico colombiano. Aquí debemos hacer una precisión y es que, digamos, la norma nos trae un porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica. Mírese cómo esto resulta aplicable para el tema de la nómina en el entendido que la dirección de la política fiscal se encuentra orientada a que para el año 2023 todos los contribuyentes que realicen pagos o abonos en cuenta derivados de una relación laboral o reglamentaria deberán implementar el sistema de nómina electrónica. Como cuarta norma, dentro de este marco normativo de la nómina, nos encontramos con el inciso tercero del artículo 771 rayados del Estatuto Tributario, que dispone que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables deberá cumplir los requisitos mínimos que el gobierno nacional establezca. En ese orden de ideas, con la expedición de la resolución DIAN número 13 de 2021, se ve materializada esta norma, en el entendido que el gobierno nacional ya estableció una serie de requisitos técnicos mínimos que deberán obviar los contribuyentes que se encuentren realizando pagos o abonos en cuenta en virtud de una relación laboral o reglamentaria. Y por último, ya cumpliendo con el presupuesto o la afirmación que se hizo al inicio de este webinar, tratamos la resolución DIAN número 42 del 5 de mayo de 2020 con su anexo técnico versión 1.7 del 2020. Esta normativa se encarga de regular la facturación electrónica con validación previa e incluye nuevos requisitos para la factura electrónica. ¿Por qué se trae a colación esto? Pues como ya nos podemos haber dado cuenta, tanto en los antecedentes como en el marco normativo, si bien son instituciones totalmente independientes y como se hizo en la comparación, lo correspondiente, lo concerniente del tema de facturación electrónica le será aplicable al tema de nómina electrónica por estricta directriz del ordenamiento jurídico. Ya, digamos, culminada esta parte, le doy la palabra a mi compañero Diego para que continúe con lo concerniente al tema de las generalidades de la nómina electrónica. Muchas gracias. Ok, Carlos, muchas gracias pues por todo eh, todo este preámbulo normativo. Como vemos, el tema de nómina electrónica pues no es algo nuevo, viene desde mucho antes, desde el año 2016, que se incluyó en la reforma tributaria la facturación electrónica, y uno de los puntos que se incluía era el tema de nómina electrónica. Pues hemos visto cómo la tendencia es a eso, a la renovación, y a priori y en favor de la DIAN tenemos que decir que en realidad se ha visto el esfuerzo por implementar medidas tecnológicas que mejoren esa interacción entre el contribuyente y la dirección de impuestos. Si bien ha sido un proceso tortuoso pues desde que arrancó la facturación electrónica, antes que era sin validación previa, después con validación previa, cuando iniciaron los grandes contribuyentes, fue un proceso de verdad traumático para todos. Digamos que es la cuota que hay que dar para llegar a ese punto que queremos, y es evitar el tema de evasión, ¿cierto? Nosotros contamos con clientes extranjeros, del extranjero, que es difícil explicarles muchas veces cómo funciona nuestro sistema tributario, y básicamente parte de un punto de desconfianza, ¿cierto? En que se desconfía del actuar del contribuyente, pensando en que no va a actuar como debe ser. Entonces,
pues en favor de todo esto, pues bienvenida sea la nómina electrónica, bienvenida sea la facturación electrónica, pues que ya viene funcionando. Y bueno, acá vamos a ver un poco el tema de generalidades de la nómina electrónica. Arrancamos con el tema de sujetos obligados, pues básicamente, y el tema sencillo que, ¿quiénes son los obligados a reportar nómina electrónica? Bueno, o un poco antes de eso, pues, ¿qué es la nómina electrónica? Como muy bien lo decía Carlos Andrés, es un documento soporte. Recordemos pues que nuestra contabilidad y nuestro sistema tributario pues parte de documento soporte. Y el documento soporte para yo poder acceder a tener un costo o una deducción en mi declaración de renta, pues va a ser el soporte. Entonces ya tenemos facturación electrónica para temas con proveedores. Ahora llega la nómina electrónica para soportar todo el tema que tenga que ver con pagos laborales, legales o reglamentarios o pensiones. Va a ser el documento soporte y va a ser el único válido para incluir en mi declaración de renta. Ahora bien, ¿quiénes son sujetos obligados? Pues en un principio son todas las personas contribuyentes del impuesto sobre la renta que requieran tener en su declaración, ¿cierto? En su depuración, costos y deducciones asociados a pagos laborales, básicamente. Pero entonces ahí nace la inquietud de, bueno, hay un tipo de contribuyentes, por ejemplo, el régimen simple, ¿está obligado o no está obligado? Entidades sin ánimos de lucro, ¿están obligadas o no están obligadas? Entonces, para eso, digamos que hay que hacer digamos que un checklist inicial para las sociedades que no lo han hecho, en ver en eso, si es necesario que el costo de deducción lo necesiten para su declaración de renta y tengan que soportar ese gasto. Entonces, digamos que la DIAN ya ha conceptuado puntualmente sobre el régimen simple de tributación, en donde dice que no para este tipo de sociedades que están en el régimen, pues no aplica la nómina electrónica, pues porque básicamente para este tipo de contribuyentes la liquidación del impuesto se hace sobre ingresos. Y lo que tiene que, o lo que va asociado a nómina, pues es el descuento por pensiones, que se le da el tratamiento de descuento tributario, no de costo de deducción. Ahora bien, para nuestros clientes que son entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, digamos que en eso el artículo 19 del Estatuto Tributario, ¿qué me dice el artículo 19? Que básicamente son entidades del régimen tributario especial, pues las que están enumeradas o enunciadas ahí y tienen todas las condiciones para liquidar el impuesto eh, asemejadas a sociedades nacionales que sean contribuyentes del régimen ordinario del impuesto de renta. Entonces, para la sociedad del régimen tributario especial, si bien cuando vemos su depuración es ingresos menos rentas exentas, pues por el cumplimiento de su actividad meritoria, sí hay un componente de gastos no procedentes. ¿Que de dónde provienen los gastos no procedentes? Pues de gastos que no cumplen con todos los requisitos que exige la normativa tributaria. Pues, hablando de requisitos, pues ya tenemos uno que es la nómina electrónica, que se desprende también de la facturación electrónica. Entonces, bajo ese punto de vista, y viendo que hay una afectación directa en la liquidación del impuesto, ¿cierto? Porque este tipo de entidades sí liquidan impuesto, pues el consejo o la recomendación que damos, la posición que tenemos es si tienen que aplicar nómina electrónica. Sobre el tema de periodicidad, pues a partir, como ya lo vamos a ver en el calendario, se debe realizar en los primeros 10 días calendario del mes, todos los pagos, o sea, acumulados en el mes, sean nóminas quincenales, catorcenales, semanales, mensuales, todo se tiene que acumular por periodos mensuales y reportar en los primeros 10 días del mes. Eh, Ahí hay un punto importante que hay que ver para un tipo de sociedades que su reporte o su contabilidad está en otro idioma o está expresada en otra moneda. Ahí es importante aclarar que para efectos de validez del documento eh, es necesario que este venga en idioma español y en pesos colombianos, pero si es necesario o si se tiene implementado en su contabilidad, pues otra moneda y otro idioma, pues lo puede hacer adicional como ya lo mencionaba, al español y al peso colombiano. Entonces, ahí importante hacer esa aclaración. Ventajas y desventajas que hemos visto del tema de nómina electrónica. Pues como ventaja o básicamente pues la principal es la deducción, ¿cierto?
poder acceder a la deducción en el impuesto a la renta del gasto de nómina electrónica. Otro importante es la desmaterialización. Digamos que con esto se elimina mucho proceso que hay documental, ¿cierto? De nómina, sobre todo en empresas que tienen una cantidad de empleados considerable, pues ese tema digamos que de papel y todo lo que conlleva eso, pues ya se va a ver eliminado. Va a haber una actualización de bases de datos, que es importante. En los procesos de auditoría, cuando uno ve internamente a las empresas, pues muchas veces hay desactualización y eso va a ser importante en este proceso. Otra ventaja es acceder a nuevos beneficios o servicios que va a ofrecer la administración tributaria. ¿Y es cuál? Por ejemplo, declaraciones sugeridas de impuestos sobre las ventas o impuestos sobre la renta. Pues hay empresas que su accionar y el proceso día a día es muy sencillo, es de factura y compra. Entonces facturo y compro y hasta ahí llego. Entonces va a ser un proceso muy sencillo y seguramente el tema de declaraciones sugeridas viene, pues inclusive ya está para las personas que han podido ver, ya hay declaraciones sugeridas de impuestos sobre la renta, pues que no se las sugerimos a nadie, pero ya hay un acercamiento a lo que son declaraciones sugeridas por parte de la administración. Otro punto importante que ya lo vamos a ver más adelante, pues es el tema de devoluciones automáticas, y hay otro que es positivo y a la vez negativo, y es todo el tema de reportes a terceros. Recuerden pues que esta información se va a ir para la DIAN, pero la DIAN, esa información la pueden utilizar otros órganos reguladores, como es la UGPP, como es un Ministerio del Trabajo, pues porque digamos que aquí hay una mezcla entre lo tributario y lo laboral. Entonces digamos que, como lo vamos a ver más adelante, cuando desarrollemos el tema de anexo técnico, pues hay unos campos obligatorios y hay otros no obligatorios. Entonces, la recomendación que le hemos dado siempre a los clientes es, a la DIAN, repórtele lo estrictamente necesario, porque en lo que se vaya más allá, eso puede ser usado en su contra, ¿cierto? Entonces, pues aquí va información sensible, delicada, pues que en cualquier momento, pues puede que no sea potestad de la DIAN inmiscuirse pues en esos temas laborales, pero sí una OGPP, un Ministerio del Trabajo, pues podría entrar a hacer otro proceso de fiscalización diferente. Y bueno, y ya con respecto al anexo técnico, pues ya más adelante lo vamos a poder ver, pero pues básicamente en el anexo técnico, que ustedes lo ven en la resolución 13, pues es básicamente todo el componente necesario para la elaboración de la nómina electrónica, que aquí es muy importante, pues las áreas de tecnología o el proveedor que va a realizar el proceso, pues este anexo técnico es vital para el proceso de nómina electrónica. Diego, y Carlos, es que complementando un poquito lo que tú dices, ese anexo técnico, digamos que contiene, como tú lo dices, la información que debe indicarse tanto en el documento soporte de nómina electrónica como en las notas de ajuste. Y esta información principalmente está relacionada con los valores de vengados, deducidos y los valores, digamos, totales, los cuales pues devienen de esa información laboral que debe reportarse. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta, digamos, como los extremos de la relación laboral en este punto, porque digamos que dentro de ese anexo técnico nos solicitan o nos piden que indiquemos información como la fecha de ingreso y de egreso del trabajador, que reportemos las novedades en tiempo real, similar a cómo se hacen en la nómina, en el PILA. Nos pide que indiquemos el tipo y el subtipo de trabajador, tal como se hace en el PILA. Nos pide además casi que contextualicemos y demos una historia de la relación laboral, y nos pide que indiquemos tipo de salario, y algo muy importante o que nos pareció, digamos, relevante es que nos pide que indiquemos el tipo de contrato que tiene la persona. Entonces, digamos que acá es importante que tengamos en cuenta, como lo ven en pantalla, que esos son los tipos de contratos que rigen o que están vigentes, digamos, en nuestra normativa laboral, y digamos que se clasifican en aquellos que están a término fijo, que son los que están o constan por escrito y que tienen una fecha cierta de duración; los a término indefinido, que digamos que por regla general se presume de todo contrato que sea verbal;
aunque también pueden ser escritos, y digamos que la característica principal de este tipo de contratos es que no tienen una duración definida y por tanto subsisten hasta tanto existan las circunstancias que le dieron origen o haya una justa causa para terminarlo. Tenemos el contrato de obra labor y en este, digamos, queremos ser enfáticos y es que este tipo de contrato debe utilizarse para aquellas actividades que están plenamente identificadas y tienen una duración definida. Por ejemplo, construir un edificio o instalar unas redes eléctricas, porque hemos visto que a veces se utiliza de manera errónea, es decir, para actividades que son permanentes dentro de la organización y esto puede generar, digamos, graves consecuencias porque el contrato mutaría a término indefinido y esto, digamos, al momento de una terminación podría generar alguna controversia. Por último, y si bien no son contratos puramente laborales, digamos que sí se ha entendido que se rigen por algunas de las normas laborales y en especial en lo relacionado con aportes a seguridad social y por eso se incluyen dentro de esta nómina electrónica y son aquellos contratos, por ejemplo, el de aprendizaje, que por regla general o usualmente se da con aprendiz escena y tiene como objetivo generar como una relación de aprendizaje. Tenemos los contratos de pasantía, que son aquellos que se dan por estudiantes universitarios que en el marco de su pensum académico necesitan, digamos, generar alguna actividad para adquirir experiencia. Y por último tenemos las prácticas profesionales que se hacen por estudiantes universitarios que necesitan cumplir un requisito de grado. Y acá es importante que tengamos en cuenta que en esta nómina electrónica solo vamos a reportar los contratos de tipo laboral. Es decir, aquellos que sean contratos de prestación de servicios no deberán estar reportados en esta nómina electrónica y Diego ya nos va a explicar por qué. Perfecto, Nati, muchas gracias por tu intervención. Entonces, miren lo importante que va a ser, miren toda la información y que indirectamente se va a ir relacionada en esta nómina electrónica y que puede ser utilizada. Pues muchas veces, como bien le decía Natalia, por ejemplo, este tipo de contratación por obra labor, pues digamos que muchas veces eso quedaba como ahí, como archivado, ¿cierto? Como que yo podía maniobrar con eso y simplemente lo sabíamos el empleador y el trabajador. Y hasta ahí, y ya pues se podía descubrir alguna irregularidad en un proceso con el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Cuando los empleados demandan, bueno, todo ese tipo de situaciones, pero hasta ahí. Pero miren, ya esta información va a llegar y va a ser, pues seguramente va a ser utilizada por todos estos órganos reguladores. Entonces, importante mirar al interior de las empresas cómo está ese tema de contratación. Y como bien lo decía Natalia, pues sí, el tema de contratos por prestación de servicios, pues que nos han preguntado por el tema, pues sí, al ser un contrato, pues es un tipo de contratación válido, pero es con alguien externo y como bien lo decía Natalia, esto simplemente va aplicado solo para tipos de contrato laboral. Este tipo de, la prestación de servicios, básicamente, el documento soporte va a ser, valga la redundancia, el documento soporte electrónico, el documento equivalente electrónico, con no obligados a facturar, pues porque el que está obligado a facturar, pues me tendrá que entregar una factura electrónica que se va a hacer mi soporte, pero con no obligados a facturar, pues el documento equivalente va a ser el soporte, y recordemos un poco que de acuerdo a la resolución 40 del 2020, en su artículo 13 dice que la implementación electrónica de este documento, digamos que debe ser a partir del 1 de julio de este año, entonces para que estén pues muy pendientes de cómo evoluciona este proceso. Ok, aquí un tema de las ventajas que veíamos es todo el tema de devoluciones automáticas. Entonces, todas las implicaciones que trae que la nómina que la nómina electrónica pues se empiece a implementar. El decreto 963 del 2020, que salió pues en todo ese marco de emergencia económica y sanitaria que se dio pues a raíz de la pandemia, digamos que sacó todo el tema de devoluciones automáticas y trajo en un principio el devolución automática con el 25% de costos o gastos, pero ya a partir del 1 de enero del 2021, pues digamos que los requisitos son básicamente dos: que el 85% o más de los costos y gastos estén soportados con factura electrónica, y segundo, tener una calificación de bajo riesgo con la Dirección de Impuestos.
¿Qué beneficios trae? Pues una devolución de saldos a favor en 15 días hábiles. Y el otro beneficio es que me voy a ahorrar, pues como ustedes bien saben, la mayoría de empresas por su flujo de caja pues acceden o sus procesos de solicitud de devolución los hacen a través de pólizas para acelerar el tema de devolución. Entonces, pues digamos que ahí va a haber un ahorro importante porque el costo de esas pólizas por estos días anda algo elevado, entonces va a ser un beneficio. Entonces, miren, lo importante que la normatividad, pues para las empresas, que la nómina se convierte o que su rubro en contabilidad es importante, pues que el 85% de esos costos esté soportado, pues seguramente la nómina va a cubrir gran parte de ese porcentaje. Entonces aquí pues hay un beneficio muy interesante y entre más rápido lo empieza a implementar, pues va a ser mejor, ¿cierto? Entonces, porque la nómina electrónica permite, si bien hay un calendario que ya lo vamos a ver, o digamos que la normatividad permite que yo anticipadamente lo pueda realizar. Ok, aquí hay un concepto de la DIAN o que estamos viendo, pues que sigue vigente, y es que los documentos soportes de costos y gastos para pagos de nómina seguirán siendo aquellos requeridos por la normatividad vigente. Entonces, digamos que hasta tanto no inicie el calendario de implementación, pues los soportes seguirán siendo los que hemos conocido hasta el momento, ¿cierto? Sigue siendo el medio probatorio para el costo de deducción. Y estos documentos se deberán someter al porcentaje máximo ¿cierto? Que tenemos aún en la normatividad para los años 2021, 2020, 21 y 22, en la progresividad para soportar costos y gastos con factura electrónica. Aquí nos pareció importante mencionar el tema, pues porque si no implementamos nómina electrónica, pues ya sabemos que esos costos estarán limitados y sometidos a la limitante, ¿cierto? Que para este año es del 20% y pues como lo reitero, para empresas que la nómina sea un rubro importante en la empresa, pues ya el desconocimiento de costos va a ser mayor. Entonces ahí es importante que se cumpla con los calendarios de implementación y evitarse pues un dolor de cabeza a futuro. Okay. Aquí queríamos ver un poco los implicados en el proceso, porque aquí necesariamente tiene que haber una sinergia entre varias dependencias o departamentos de las empresas. Entonces hay que ver desde dónde arranca. Todo arranca pues desde el departamento de tecnología para las empresas que cuentan con él. En otros casos será pues su proveedor tecnológico. Están involucrados recursos humanos, que es por donde ingresa toda la información de novedades, de nuevos beneficios, ¿cierto? Está involucrado contabilidad y está involucrado impuestos necesariamente, porque en estas dos áreas, contabilidad e impuestos, pues recae toda la información, y pues contabilidad tendrá que hacer sus reportes, impuestos tendrá que hacer todo el tema ¿cierto? De cumplimiento de requisitos para llevar a la declaración de renta o para llevar a la declaración de IVA, cualquiera de las dos sea. Entonces, miren lo importante que va a ser la sinergia y necesariamente tiene que haber una relación directa entre todas estas áreas. Y una de las desventajas que veíamos con la implementación de la nómina electrónica, pues es el sobrecosto. Entonces aquí vemos que aquí nace digamos que un sobrecosto y es ¿cuál? Que necesariamente en las empresas que tengan un volumen de información grande, necesariamente las auditorías internas o los departamentos para las que tengan auditoría interna, pues es necesario empezar a implementar procesos desde ya, por el volumen de información y por toda la información que va a salir de ahí. O también se puede hacer a través de auditoría externa. Nuestro equipo de triada legal pues está a su entera disposición. Es importante que miren los procedimientos, ¿cierto? Que miren que se esté cumpliendo con los tipos de contratación, con el tipo de novedades. Digamos que con muchos de nuestros clientes hemos visto que hay unos conceptos que muchas veces se van por ahí camuflados y que pareciera que son inocentes y que se reportan a través de terceros, pero realmente son ingresos para el trabajador, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco el tema de devengos y deducciones. Pero entonces mire aquí lo importante, la correlación que hay entre áreas y la necesidad que hay de auditar el proceso, pues porque
es un proceso complejo y sobre todo porque la nómina siempre va a ser un rubro importante en la gran mayoría de empresas. Bueno, aquí llegamos ya al calendario de implementación, pues básicamente son como 3 oportunidades. Eh, lo primero es que a partir hasta el 1 de agosto está como todo el tema de habilitación, de ingresar y expedir la resolución y estar habilitado para todo el tema de nómina electrónica, y de acuerdo pues a un número de empleados que se vio modificado, digamos que con la resolución 13 había un grupo más amplio, ya se redujo con la resolución 37. Entonces a partir del 1 de septiembre básicamente las empresas que tengan más de 250 empleados pues tendrá que reportar la nómina de agosto, ¿cierto? Entonces ya miren que ya estamos en junio, llega julio básicamente, y en agosto ya esa nómina de ese mes ya tendrá que estar reportada electrónicamente. Entonces digamos que el tiempo en este momento ya es corto. El 1 de octubre, empleados entre 101 y 250, y el 1 de noviembre, que es donde ingresa la gran mayoría de empresas pues, del país, que es entre 11 y 100 empleados, pues ahí tendrán que iniciar su proceso de nómina electrónica, de implementación de nómina electrónica, y a partir del 2021, pues entre 1 y 10 empleados. Hay otro calendario que es permanente, y es cuando a empresas, pues ya sean nuevas o que inicien con empleados, ¿cierto? Que vean la necesidad de que en este momento no tengan empleados o que estén actuando a través de servicios temporales. Bueno, para empresas que inicien con el tema de nómina, entonces hay un calendario permanente para ese tipo de empresas. Y es que a partir de 2 meses siguientes digamos que la realización de los pagos o bonos en cuenta derivados de la vinculación laboral, pues a partir de ahí nace la obligación de implementar la nómina electrónica. Entonces ahí es bien importante. Y hay un tercer grupo que son los sujetos no obligados a facturar electrónicamente, porque como muy bien lo decía Carlos Andrés ahora, en todo ese marco normativo, pues el artículo 616-1 me habla de los facturadores electrónicos, y básicamente son los facturadores electrónicos quienes tienen la obligación de hacer el reporte de nómina electrónica. Pero entonces queda un grupo, ese grupo de personas que no tienen la obligación de facturar electrónicamente, pero que en sus declaraciones sí necesitan reportar el costo-gasto. Pues para estas personas también nace la obligación de reportar la nómina electrónica, y ya la habilitación es a partir del 31 de marzo del 2022 y la generación y transmisión a partir de mayo del 2022. Aquí es importante aclarar, no es todo el mundo, no todo el mundo va a quedar con la necesidad pues, de reportar nómina electrónica. Si yo soy una persona natural, que tengo mi empleada doméstica, pues que no es necesario, pues, porque ese gasto no va a ser deducible en la declaración de renta, pues yo no ingreso ahí, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando estrictamente de los no obligados a facturar, que por el desempeño de su labor tienen una nómina, puede ser de un empleado, 2 empleados, y que relacionan ese costo-gasto en su declaración de renta. Entonces para esas personas sí va a ser obligatorio. Pero pues digamos que en el universo de personas naturales, quienes no tengan esa necesidad, pues no están obligados a, a tener o a generar el reporte de nómina electrónica. Digamos que un poco acá el procedimiento que se da para la aprobación, digamos que todo inicia con la generación de la nómina electrónica, la transmisión en los 10 primeros días que se debe realizar. Ahí la recomendación es procurar no esperar al final. Seguramente el principio va a ser traumático, va a haber congestión. Hay muchas empresas, ya sabemos que el sistema de la DIAN pues muchas veces colapsa. Bueno, entonces ahí es importante no esperar hasta el último día, y ahí ya llega un proceso de validación, que ahí es importante, o sea, el tema que se valide la información, ¿cierto? Que la DIAN me acepte la validación, pues no quiere decir que la información sea correcta. Igual yo tengo que procurar que toda la información, ¿cierto? Y tengo que garantizar que toda esa información que yo envié está bien reportada. Y para eso, pues, la DIAN y la OGPP y pues todos los organismos, pues, tienen las facultades para hacer procesos de fiscalización. Ya en temas de cuando hay problemas, inconvenientes tecnológicos, ya sean por causa de la DIAN o por causa o atribuirle pues, a mi proveedor tecnológico
o directamente pues a la empresa, tengo hasta 48 horas contadas a partir de que se solucione digamos que el inconveniente, tengo 48 horas para enviar el reporte. Importante que cuando digamos que el inconveniente sea de parte mía, ¿cierto? De parte de la empresa, pues debo dejar todos los soportes que indiquen el por qué se dio el inconveniente y en caso pues de que la DIAN me requiera por haber hecho el reporte algo extemporáneamente. Y bueno, y del resultado de la validación, pues básicamente es el documento se valida o se rechaza. Entonces, en ese caso, habrá que entrar a ver qué pasó y a corregir el procedimiento que se haya hecho de manera errónea. Ok, acá entramos a un tema importante, que es todo el tema de devengos, ¿cierto? Que como muy bien nos lo decía Natalia ahora, digamos que la nómina electrónica se compone de devengos y deducciones. Importante ahí validar muy bien que devengos menos deducciones me tiene que dar igual al valor pagado, ¿cierto? Eso es indispensable porque si no ahí ya hay un error de forma que seguramente va a dar con el rechazo de nómina electrónica. Entonces es muy importante validar ese tema de devengos versus deducciones, porque ahí pues tiene que haber una ecuación que necesariamente tiene que dar sumas iguales hablando en términos contables. Entonces, básicamente, ¿qué van los devengos? Son todos los conceptos que constituyen ingresos de nómina para el beneficiario del pago, es que en este caso el beneficiario del pago pues es el trabajador, y que hacen parte integral del documento de soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste. ¿Qué pagos laborales entran ahí? Pues todo el tema directo, indirecto, y salariales y no salariales. Y ahí, Natalia, te doy a ti te entrego ahí Claro que para sí. que nos expliques por favor. Sí, miren, lo que pasa es que, digamos que en esta nómina electrónica es muy importante, digamos, algo que viene desde hace tiempo, y es identificar cuál es la naturaleza del pago. Es decir, si es salarial porque retribuye directamente el servicio del trabajador, o es no salarial porque la ley así lo dispone o porque hay un acuerdo entre las partes. Y esto adquiere su relevancia en la medida que ese anexo técnico de la nómina electrónica nos solicita, digamos que por cada uno de los conceptos que va desplegando, que el sujeto obligado informe si es salarial o no salarial. Y de allí entonces va a ser importante que los sujetos obligados se pregunten por qué están haciendo los pagos, qué está retribuyendo, y en caso de que sea no salarial, sí cuentan con el soporte adecuado que dé cuenta de ello, porque evidentemente este soporte de nómina electrónica, si bien en principio va a ser el documento, digamos, para que la DIAN verifique, digamos, el cumplimiento de algunas normas tributarias, también podrá ser pie o dar pie para que otras entidades como la OGPP o incluso, digamos, algunas entidades de aportes para fiscales como el SENA, el ICBF, pues digamos, entren a mirar qué es lo que se está haciendo. Además, digamos que por el detalle de la información que nos pide este anexo técnico, como están viendo, digamos, en pantalla, digamos que ahí tratamos de esbozar algunos de los conceptos relevantes, es importante que se entienda o que se mire cuáles son aquellos pagos que se dan en virtud de la relación laboral, porque digamos que eso es lo que nos está pidiendo la nómina electrónica. La nómina electrónica, digamos que no hace una distinción clara en si el pago entra de manera directa al patrimonio del trabajador o si el pago se da de manera indirecta. Y digamos que en este último punto habría que entrar a determinar si el pago, aun cuando no ingrese al patrimonio del trabajador, lo está beneficiando. Y es ahí, digamos, cuando habrá que mirar si esos pagos que se hacen a terceros podrán tener alguna incidencia y habrá que reportarlos en esta nómina electrónica. Perfecto. Entonces, gracias Natalia. Entonces, aquí, digamos que, como bien lo decía Natalia, pues ahí van todos los pagos directos e indirectos. Digamos que en el ámbito laboral y tributario hay unas excepciones a esos pagos laborales que no se consideran ingreso indirecto para el trabajador, ¿cierto? Que siendo un beneficio para él, pues por normatividad expresa, pues no son ingreso indirecto. Y básicamente identificamos tres.
que cuáles son la salud, que está definido en el artículo 1.2.4.126 del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, y básicamente es de lo que dice, que habla todo el tema de salud que yo le entrego a mis empleados, pues por mera liberalidad y para la generalidad de los empleados, ¿cierto? Ahí, digamos que esa es la condición principal, que sea un beneficio para todos los empleados. Pues esos pagos que yo hago, medicina prepagada, plan complementario, pues esos pagos no constituyen ingreso para el trabajador, pero sí constituyen ingreso pues para la entidad que lo está entregando o que me está prestando el servicio. Pero entonces este tipo de ingresos pues no es ingreso, no es un ingreso indirecto para el trabajador, si bien es un beneficio que le estoy dando. Está la educación, que definida en el artículo 107 rayados y reglamentada en el decreto 1013 del 2020, que básicamente, ¿qué me pide? Pues o que me dice que la educación que la empresa le pague a sus trabajadores o a su núcleo familiar, pues es aceptado como deducción y tampoco constituye ingreso indirecto para el trabajador. Entonces, esa es otra de las excepciones que hay. Y hay otra que ya es en materia tributaria y es la alimentación de los trabajadores. Entonces, pues cuando la empresa incurre en todo el tema de alimentación, de pago de alimentación de los trabajadores, pues digamos que cumpliendo unos requisitos, que recordándolos es pues que no sean salarios eh, superiores a 300 VT y que el pago mensual de esa alimentación no exceda de 41 VT, pues siempre y cuando yo cumpla esos requisitos, ese ingreso no se considera, bueno, o ese beneficio no se considera un ingreso indirecto para el trabajador, sino que es un ingreso para el que me provee el servicio de alimentación o el casino restaurante, en ese caso, pero ahí es importante que lo evalúen muy bien porque ya hemos visto casos de empresas en donde los directivos, pues los altos ejecutivos que tienen salarios superiores a ese valor, pues ese ingreso, entonces sí va a ser un ingreso indirecto para él y está sometido pues a retención en la fuente o va a ser, es un componente que incrementa el patrimonio de ese trabajador. Entonces ahí es importante validar el cumplimiento de los requisitos, que lo pueden ver en las normas que incluimos ahí. Llegamos al tema de deducciones. Entonces digamos que, como bien les decía, pues devengos menos deducciones, pues me tiene que dar el valor pagado. Entonces aquí ya viene todo el tema de descuentos, obviamente descuentos que estén autorizados, debidamente autorizados por el trabajador, libranzas y préstamos, pagos a terceros, cuando pues, digamos que en la nómina es muy normal que, por ejemplo, beneficios exequiales, ¿cierto? Todo ese tipo de autorizaciones que me da el trabajador para hacer pagos a terceros, pues aquí debe ir incluido sanciones en el caso de que haya, los aportes a seguridad social y la retención en la fuente. Digamos que ahí es importante tener básicamente presente esto. No sé, Natalia, si tienes algún apunte en este tema. No, ahí como tú bien lo dices, digamos que es muy importante que el empleador verifique, por ejemplo, para efectos de descuentos eh, por nómina, pues que cuente con la autorización del trabajador y que adicionalmente, digamos, dependiendo del tipo de descuento, si es por libranza o si es por alimentos o si es por un préstamo que le hizo el empleador, pues verifique que cumpla con los topes establecidos en la norma para efectos de no estar incumpliendo la normativa laboral. Perfecto. Y digamos que aquí llegamos ya como al contenido, digamos que como a un aproximado de una representación gráfica de una nómina electrónica. Digamos que es el contenido, básicamente es el contenido obligatorio que debe tener y que tiene que estar presente para que lo tengan pues en su radar. Y primero, pues es estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. El segundo es el nombre o razón social o NID del sujeto obligado. El tercero, pues son los apellidos, nombres, número de identificación del beneficiario del pago. El cuarto, pues es el código único, ¿cierto?, de identificación para validar, que se pueda validar el documento. El quinto es el número consecutivo asignado para el sujeto obligado. El sexto, contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor del devengado de la nómina. El séptimo, contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos, devengos y deducciones.
tenemos el medio de pago utilizado, la firma digital. Aquí es importante aclarar que para las personas que tengan firma digital ya para facturación electrónica, ese mismo mecanismo les va a servir para la nómina electrónica. Importante aquí aclarar que así como hay digamos que está el tema gratuito de la DIAN para facturación electrónica, el sistema o el acceso al sistema gratuito de la DIAN para facturación electrónica, también lo va a haber para nómina electrónica. Según lo que hemos podido ver, a partir de diciembre, que básicamente es cuando entran los más pequeños, es cuando va a estar disponible este aplicativo. Entonces, básicamente, va dirigido a ese tipo de personas, ¿cierto? Los pequeños que tal vez la inversión, porque esta es una inversión importante, entonces tema de nómina electrónica, pues ese tema gratuito va dirigido más a ese tipo de personas. Valor total y apellidos, nombres y razón social, identificación del proveedor, ¿cierto? Del proveedor que realiza pues el proceso de nómina electrónica. La nota de ajuste, que es básicamente el contenido de la nota de ajuste es el mismo del documento de soporte de nómina electrónica, solo que debe estar identificado como nota de ajuste, ¿cierto? Básicamente es un reemplazo que yo tengo que hacerle al documento, o sea, el reemplazo es completo. Si yo voy a hacer una nota de ajuste, debo reemplazar absolutamente toda la información que envié desde un principio. Y básicamente aquí el acceso que tengo con las notas de ajuste es por errores aritméticos, errores en datos que se hayan generado. En ese caso, aplicaría el tema de reemplazo. O el segundo es cuando yo necesito eliminar, pues porque definitivamente el documento se fue con errores y necesito eliminar por completo el documento. Entonces, digamos que para eso sirve la nota de ajuste. Bueno, aquí tenemos una información relevante y digamos que lo miramos desde el punto de vista en que no se debe confundir la nómina electrónica con el desprendible de pago que tenemos actualmente. Si bien el desprendible de pago sí tiene ciertos puntos y aspectos que van dentro de la nómina electrónica, no lo tiene en su totalidad. Entonces ahí es importante hacer todo el proceso, ¿cierto? Es importante hacer todo el proceso de validación de conceptos y de requisitos que trae nómina electrónica, que me va a servir, la nómina electrónica sí me va a servir para que esa información llegue al empleado, pero el desprendible actual pues no cumple los requisitos en su totalidad. Entonces ahí es importante no confundir. Segundo, el tema de información exógena, digamos que el tema de que yo implemente nómina electrónica pues no elimina la obligación que tengo como informante, ¿cierto? De información que tengo con terceros. Entonces aquí muy puntualmente están los formatos 10.01, 10.11 y 22.76, que la idea obviamente de llegar a esto es eliminar gran parte de esos formatos, pero entonces tenemos un ejemplo, por ejemplo en el formato 10.01, como mirábamos ahora, por ejemplo, pagos a salud. Yo tengo pagos a salud que son, que no cumplen los requisitos para que no sean un pago indirecto al trabajador, ¿cierto? Entonces, si son un pago indirecto, tengo estos pagos de salud, los tengo solo para ciertas personas de la empresa. Entonces, como no es para la generalidad, no cumple requisitos, son un pago indirecto para el trabajador. Al ser un pago indirecto, pues tengo que hacer el reporte. Entonces, yo pago, me llega el documento de soporte de mi proveedor de medicina prepagada. Y pues en nómina electrónica, como eso es un ingreso para el trabajador, pues ese será mi soporte para nómina electrónica, ¿cierto? Porque es un gasto y va a ser un ingreso para el trabajador. ¿Cierto? De informar que hice un pago una en cuenta a un tercero que de medicina prepagada. Entonces ahí en el 10.01 pues tendré que reportar que hice ese pago a uno en cuenta en la columna de no deducible, ¿cierto? Pero pues digamos que recordamos un poco que el sentido del formato 10.01 es dar esa información de qué pago o que es un ingreso para un tercero. Entonces debo reportar ahí el pago en cuenta, sabiendo que el soporte del costo gasto pues va a ser la nómina electrónica.
ahí es importante hacer la aclaración. En el formato 1011, pues sabemos que va todo el tema de, pues, de deducción por salarios y aportes a seguridad social. Y pues el formato 2276, que básicamente son los certificados de ingresos y retenciones, pues digamos que eso por el momento continúa y vean las implicaciones que tiene. Entonces hay muchos conceptos que son pagos a terceros, pero que realmente es un ingreso para mi trabajador. Entonces, ahí hay una carga administrativa porque tengo que lograr identificar cuáles de esos pagos, ¿cierto? Van a ir soportados en nómina electrónica, pero que igual yo tengo que hacer el reporte porque tengo un pago aún en cuenta a un tercero, ¿cierto? Entonces yo en mi calidad de informante, pues tengo que cumplir con esa información. Entonces ahí es muy importante implementar, va a ser complicado cómo separar por cuentas. Bueno, habrá que validar cómo puedo cumplir con los dos requisitos y con las dos obligaciones de información. Y es importante pues que la nómina electrónica o el documento soporte pues no admite valores negativos y hay unas condiciones de redondeo que se deben cumplir que están en el anexo técnico. Bueno, y es que, digamos, ya para adentrarnos un poco más en los aspectos laborales y de seguridad social, si bien, digamos, ya hemos dado algunos esbozos como de las implicaciones que esto puede tener, pues seamos de pronto un poco más específicos. Digamos que si bien la nómina tiene como objetivo principal o una finalidad tributaria para que la DIAN, digamos, pueda entrar a hacer sus validaciones y revisar que los aportantes, digamos, no estén cometiendo alguna evasión y además pues, para que sirva como soporte de costos y deducciones, pues es claro que la información que sirve, digamos, de base o de insumo para esta nómina electrónica es de contenido laboral y en ese sentido, digamos, podrá tener algunos efectos colaterales la información o el reporte que se haga. Entonces, digamos, como lo decíamos anteriormente, en principio, digamos, todo va a partir de los pagos que se hacen al trabajador por el mero hecho de ser trabajador. Y ahí, digamos que hay un gran reto, un primer gran reto para los empleadores y los aportantes, y es que deben identificar cómo hacen los pagos. Qué es lo que pasa por nómina, el trabajador cómo lo recibe, para que analicen cómo vamos a implementar esta nómina electrónica. Porque digamos que esto adquiere mucha relevancia en la medida pues, que este va a ser el soporte de los costos y gastos para las deducciones y es evidente que este es un valor muy significativo dentro de la empresa. Digamos que como aspecto importante o relevante, y es que como lo mencionábamos ahora, se incluyen pagos laborales directos e indirectos, digamos que pareciera que la nómina electrónica hace casi una abstracción o un complemento a esos artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo en lo que tiene que ver con el salario y los pagos no salariales. Y es que si, digamos, uno se va casi a la literalidad de estos artículos y de la norma, en esto simplemente nos indican cuáles son los pagos que recibe el trabajador, pero miren que en ningún momento nos dicen si lo recibe directamente o si lo recibe como un beneficio, es decir, si se paga a un tercero. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque, digamos, hay pagos que antes, digamos, no se estaban incluyendo en la nómina porque los empleadores creían que porque el trabajador no lo recibía directamente no debían reportarse, pero esta nómina electrónica nos da como una claridad, nos dice, venga, sí, tengo que reportarlo, como son, por ejemplo, pagos a terceros que se pudieran hacer por conceptos de viáticos o de medicina prepagada en el evento que no se cumplan los criterios para que sea considerado un pago no indirecto. Entonces, digamos que ahí viene la obligación de los empleadores de verificar cuál es el pago y de las implicaciones que eso va a poder tener. Además, digamos que esto adquiere relevancia, digamos, en la medida que en el derecho laboral prima la realidad sobre las formalidades. Entonces, digamos que todo aquel pago que se haga en beneficio del trabajador, aun cuando yo no lo quiera reportar, pero cumpla, digamos, todas las connotaciones para que sea salario, pues me tendrá o me traerá algunas implicaciones relevantes que tendré que analizar. Adicionalmente, digamos que otro
Otro beneficio en contenido laboral que nos trae esta nómina electrónica es que nos va a permitir, digamos, hacer un análisis y casi que una auditoría, como lo mencionaba Diego, de cómo está mi cumplimiento con respecto a la normatividad laboral. Y es que en la medida que nos solicitan, digamos, información tan detallada, yo voy a poder ir haciendo como un análisis de cómo estoy. Por ejemplo, nos pide que reportemos los pagos de cesantías, entonces podré revisar si las estoy pagando dentro de los términos que me estipula la ley, si las estoy autorizando retiros bajo los conceptos que están autorizados. También, por ejemplo, tenemos lo relacionado con las vacaciones y es que, digamos, acá sería importante entrar a revisar yo cómo las estoy compensando, estoy acatando las normas, cómo se están acumulando, cómo estoy otorgando los periodos de vacaciones, porque digamos que esos son pasivos y rubros que pudieran generar situaciones importantes a futuro. También nos pide algo muy importante y es, digamos, relacionado con las horas extras y eso me permitirá determinar si estoy cumpliendo las jornadas máximas, los topes de las horas extras, si estoy pagando bien estos conceptos y digamos que acá adquiere relevancia algo y es que, digamos, se ha escuchado mucho que la nómina electrónica me pide que sea muy detallado con respecto a la hora extra, casi que hora de inicio, hora de fin, casi un reporte lineal de esta causación. Sin embargo, cuando uno se va al fondo de la nómina electrónica, en realidad lo único obligatorio será reportar la cantidad de horas extras. Ya si yo con mi proveedor quiero desarrollar un software o una nómina que sea tan detallada, pues lo podría hacer mucho mejor para mí porque tendré cómo soportar, digamos, estas implicaciones. Pero tengamos en cuenta que por ahora solo es necesario reportar la cantidad de horas extras y la forma en la que se está liquidando. Entonces, digamos que esto nos permitirá, digamos, hacer un análisis y entrar a identificar si es necesario hacer alguna corrección. Entonces, verificar cuál es la implementación, cuál es la implicación y revisar si hay un concepto que deba mejorar. Y adicionalmente, digamos que como la nómina electrónica trae tantos conceptos y tantos campos, pues tendré que hacer casi que un análisis juicioso para determinar si hay un concepto específico para el pago que yo hago para poderlo reportar, digamos, en ese campo. Digamos que también es importante verificar que esta nómina electrónica nos va a permitir revisar y verificar el cumplimiento de las normas con relación a los aportes a seguridad social. Digamos que esto es como lo más relevante porque, como sabemos, la DIAN comparte información a la OGPP y en esta medida, digamos que va a haber una revisión muy juiciosa por parte de estas entidades para verificar que los pagos se estén realizando en debida forma. Y de acá, digamos que hay que ser muy cuidadosos en tener soportes adecuados porque seguramente ya los requerimientos no tomarán tanto tiempo, recordemos que la OGPP tiene hasta 5 años, sino que casi que serán de manera inmediata. Usted un mes podrá reportar un pago y la OGPP podrá al mes siguiente o en periodo, digamos, corto, entrar a cuestionar el por qué usted lo hizo de determinada forma. Digamos que frente a este punto, digamos que adquiere relevancia lo que nos mencionaba Diego hace un rato, y es que es necesario que haya una sinergia, digamos, entre diferentes dependencias de la empresa, porque es evidente que esto, digamos, tergiversa varios campos, y acá, digamos, importante que su asesor tributario y su asesor laboral, digamos, que estén conectados para que los ayuden a revisar estos conceptos. Y recordemos que tanto eso contable, financiero, de nómina, pues debe tener una armonía y si no, pues deberé justificar en debida forma por qué no me está coincidiendo. Entonces, en caso de que no me coincida, deberé preguntarme si es que tengo que hacer una nota de ajuste, qué fue lo que pasó, o si es que me adelanto a una posible investigación de la OGPP, una fiscalización o incluso de la DIAN, pues tengo, digamos, el argumento y el porqué de esa situación, digamos que para evitar alguna situación que pueda generar alerta. Digamos que en la medida que esto tiene implicaciones en los aportes a seguridad social, también adquiere relevancia, digamos, esa norma de proporcionalidad de la ley 1393 del 2010, que digamos tanto genera controversia por ese tope, digamos que de pagos no laborales que superen el 40%,
que deberán ser incluidos en la base de aportes a seguridad social, porque tendré que ser muy cuidadoso en la forma en que haga ese reporte en la nómina electrónica para que pueda determinar por cuáles pagos tendré que tener en cuenta esa limitante. Digamos que acá vemos un vacío y es que el anexo técnico de la nómina electrónica no trae como una opción para que uno marque cuáles son los pagos que podrán ser sujetos a esa limitante, y en esa medida pues digamos que el sujeto obligado tendrá que determinar si se va por una postura segura de que todo pago que realice que sea de naturaleza no salarial y que supere ese 40% pues lo incluya como base de aportes, o pues tendrá que revisar muy cuidadosamente con sus asesores tributarios y laborales si ese pago pudiera no tener, digamos, alguna connotación y pudiera justificar el por qué no hacer el aporte respecto de ese pago, para que se prepare y tenga la evidencia suficiente y los argumentos ante una fiscalización. Digamos que ante este alto grado de detalle, es muy importante que ustedes, digamos como sujetos obligados, comiencen a replantearse cómo han venido haciendo los reportes anteriores y cómo los van a hacer a partir de ahora que implementen la nómina electrónica. ¿Por qué? Porque tendrán que verificar qué tienen que modificar, digamos, en sus organizaciones a nivel interno, si es necesario hacer alguna transición, porque es posible que, digamos, que en esta minucia del anexo técnico reporten algún concepto que antes no estaban reportando, y eso pueda generar alguna alerta a la DIAN o a la UGPP y los empiecen a fiscalizar por vigencias pasadas, por un manejo diferente que genere alerta, pero porque yo no sé, en mayo manejaba un reporte de tal forma y ya en septiembre que debo hacer el reporte lo manejo de otro. Digamos que aquí vuelve y juega, digamos, un papel muy importante esa sinergia y ese acompañamiento que nosotros estamos dispuestos a brindarles para que revisemos y estructuremos planes de acción que permitan que no se generen esas alertas e incluso unas sanciones que pudieran preverse. Digamos que esas son como las implicaciones a grandes modos del ámbito laboral. Ahora bien, digamos que trae unas sanciones que dividimos en dos componentes, y unas son las tributarias y otras son las laborales. Y entonces, digamos, las tributarias, pues obviamente la sanción más importante a la que podrá verse abocada una persona que obligada a implementar la nómina electrónica no lo haga, es que no podrá deducir o utilizar estos pagos laborales como una deducción de sus costos en la declaración del impuesto de renta y complementarios. Y ya sabemos que esto tiene unos costos elevados en las organizaciones. Si bien digamos que no hay otras sanciones de manera expresa en la normativa laboral, digamos que por analogía pudiéramos traer las sanciones que aplican con relación a la factura electrónica. Podrían ser una multa, un cierre del establecimiento. Sin embargo, frente a estos últimos dos puntos, es como necesario que la DIAN haga un pronunciamiento más a fondo para que determinemos cuáles van a ser realmente esas sanciones, porque recordemos que en aspectos tributarios las sanciones deben ser expresas, porque si no, pues digamos que el contribuyente se podría estar viendo afectado por las imposiciones que le hagan. Ahora bien, digamos que la DIAN también podrá, en el transcurso, digamos, de su revisión de la nómina electrónica, podrá hacer un análisis cuidadoso de cómo está haciendo los aportes para fiscales, porque recordemos que el pago de estos aportes es necesario también para poder hacer la deducción. Entonces, en esa medida también podrá imponer algún tipo de sanción. Y por otro lado, tenemos las sanciones de tipo laborales, pues que digamos que la que más nos asusta a todos es la de la UGPP, porque podrá entrar, digamos, a hacer fiscalizaciones rigurosas en virtud, digamos, de la competencia que tiene para conocer de estos aspectos tributarios y de esa hermandad como que tiene con la DIAN,
Entonces, es importante revisar, digamos, todos estos aspectos, y las sanciones pues, que podrá imponer la UGPP pues, dependerán del estado en el que se encuentre el proceso, ya sea un requerimiento de información, una liquidación oficial, y dependerá del grado de inexactitud y demora a la que se encuentre abocado el contribuyente. Si bien, digamos, el Ministerio de Trabajo en principio no va a tener, digamos, una facultad de fiscalización directa, porque no va a conocer de entrada esa información, sí debemos tener presente que pues uno de los objetivos del gobierno, digamos que ha sido como generar una armonía entre todas sus dependencias, y en esa medida puede que en algún momento tenga acceso a esta información y empiece a fiscalizar por el cumplimiento de las normas laborales, como les mencionaba anteriormente. Y en esa medida, digamos, es importante que revisemos, porque en su facultad, digamos, de policía administrativa, el ministerio está facultado para imponer multas hasta de 5.000 salarios mínimos. Entonces es importante, digamos, tener presente esto. Además, es posible que la UGPP o la misma DIAN, en virtud, digamos, de la revisión que vayan haciendo, incluso puedan llegar a denunciar ante el ministerio alguna condición irregular, y ahí se active como su facultad de fiscalización. Y si bien, digamos, no las tenemos acá, pues obviamente por los aportes a seguridad que se hacen, es posible que en algún momento las administradoras de pensiones, las ARL, las administradoras de salud, las cajas de compensación familiar, el ICBF y el SENA, pues entren casi que a fiscalizar cuáles son los pagos que se están haciendo, y pues qué mejor soporte que esta nómina electrónica, que se entiende contiene la información relevante de estos pagos. Acá digamos que, como para concluir el tema de las sanciones, es importante que tengan en cuenta que la resolución 013, en su artículo 16, digamos que claramente establece, como nos mencionaba Diego, que el hecho de que la DIAN nos valide este documento soporte de nómina electrónica no quiere decir que estemos cumpliendo ni con la normatividad tributaria ni laboral, porque eso, digamos, es competencia del sujeto obligado a verificarlo. La DIAN simplemente se encargará de verificar que cumpla como con esos campos obligatorios y de forma del documento, pero aún así conserva su facultad de fiscalización. Entonces, digamos que es importante que no nos confiemos por el hecho de que la DIAN nos valide el documento. Y digamos que ya entrando como al final pues de nuestra presentación, quisimos como resumirles algunas preguntas frecuentes que nos han hecho nuestros clientes, y tienen que ver con si debemos incluir la dotación en la nómina electrónica. Y digamos que acá la respuesta es sí, pero debo revisar. Digamos que en principio la dotación legal, la prestación social, debe ser incluida en la nómina, porque la nómina me trae un campo claro de este concepto. Sin embargo, si el empleador da dotaciones extralegales, pues habrá que revisar, digamos, cuál es la naturaleza del pago, si lo pacté como salarial, no salarial, si es un beneficio o un auxilio, para determinar en qué rango o en qué concepto debo reportar. También nos han preguntado mucho qué pasa con el plan institucional o con los aportes voluntarios a un fondo de pensiones. Y digamos que acá queremos recordarles nuevamente lo que les hemos dicho a lo largo de nuestro webinar, y es que en la nómina electrónica lo que se busca es reportar todos aquellos pagos que se generen en virtud de la relación laboral. Y como sabemos, algunos empleadores utilizamos, digamos, este plan institucional con el objeto de reconocer algunas bonificaciones o algunos apoyos a los trabajadores, y digamos que en esa medida habrá que reportarlo dentro de la nómina electrónica, porque es un pago que indiscutiblemente tiene naturaleza laboral, independiente de que se acuerde o no que sea salarial o no, yo deberé incluir. Y en el caso de que sea no salarial, pues digamos que deberé hacer un análisis cuidadoso de si también me tiene implicaciones con relación a la ley 1393, el artículo 30 con relación a 6040, porque es que al ser un pago salarial, no salarial, pero ser de origen laboral, pues tendría en principio que incluirse, y habrá entonces que determinar cuál es el momento en el que se genera ese beneficio o ese ingreso realmente para el trabajador,
para saber en qué momento debo hacer el reporte a aportes a seguridad social. Digamos que otro punto que también hemos visto que nos consultan y es qué puedo hacer con, digamos, aquellos gastos que si bien se generan en virtud de la relación laboral, no tienen, digamos, como finalidad incrementar en ninguna medida, ni directa ni indirectamente, el patrimonio del trabajador. Y acá encontramos, por ejemplo, aquellos conceptos como capacitaciones, regalos, la fiesta de fin de año que a veces se hace, el paseo. Y digamos que en nuestro concepto, estos no son pagos que van a incluirse en la nómina electrónica, porque precisamente no están, digamos, incrementando el patrimonio del trabajador de ninguna forma. Y en esa medida podrían tratarse como gastos de bienestar y de administración, los cuales, digamos, están desplegados o autorizados en el Estatuto Tributario, en el artículo 107-1, que me permite que hasta el 1% de mis ingresos netos fiscales yo lo pueda destinar para este tipo de gastos. Lo otro, y como lo decíamos, digamos, al inicio, es que dentro de la nómina electrónica, en efecto, deberé reportar aquellos contratos de aprendizaje y de prácticas que tenga vigentes en mi empresa. Y digamos que algo muy importante que debemos tener en cuenta y que también nos han preguntado es con el alto grado de detalle y de información sensible que contiene esta nómina electrónica, si deben aplicar algo con relación a las normas de tratamiento de datos personales. Digamos que la respuesta es que sí. Específicamente en la resolución 013 nos hablan que el sujeto obligado deberá, digamos, adoptar un esquema de protección y adicionar a su política de tratamiento de datos personales todo lo concerniente con el manejo de estos datos, toda vez que son sensibles. Además, digamos, deberemos revisar si cumplimos, digamos, con las obligaciones para que se haga el reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en esa medida pues tengan que subir estas bases de datos. Digamos que en este punto, si alguno de nuestros clientes requiere ayuda para la elaboración de toda esta política de tratamientos de datos personales, pues acá estamos siempre prestos a ayudarlos. Y digamos que en apoyo, en armonía con esa protección de datos personales, es necesario verificar cuál es nuestra política de seguridad de la información, porque es que esta nómina electrónica y los datos que allí se incluyen también tienen una naturaleza de confidencialidad y de reservado. Entonces hay que verificar cómo se van a manejar para no vernos abocados a sanciones de otro tipo y por otras autoridades al incumplimiento de, digamos, de estos tratamientos específicos. Y digamos que aquí ya en principio termina como nuestra exposición y como esos puntos prácticos que queríamos compartir con ustedes para que les sea un poco más fácil la transición hacia esta nómina electrónica. Okay. Digamos que a manera de resumen, antes de entrar con todo el tema de preguntas, importante, entonces, validar si yo tengo, si necesito el costo-gasto para soportar en mi declaración de renta, estaré obligado, digamos que es el primer checklist. Segundo, tengo que validar todos los pagos que directa o indirectamente beneficien a los empleados de la empresa. Tengo que validar si son o no un pago indirecto para él, pago directo o pago indirecto. Entonces, esa es la segunda validación que tengo que hacer. Ya la tercera, pues, será el reporte o reestructuración, pues, de contratos o lo que sea, porque, como bien lo decía Natalia ahora, pues, hay muchos pagos que se hacen a terceros que creemos que no deberían ir, ¿cierto? Que no son un ingreso para el trabajador, pero que realmente sí son un beneficio que lo retribuye. Entonces, importante hacer esa validación. Dale, Diego, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a proceder a dar respuesta a las consultas que tenemos de nuestros participantes en el chat. La primera pregunta es sobre la fecha máxima para iniciar con la generación y transmisión del documento soporte. Nos dice Angélica, pues en la resolución 13, en el artículo 8, parágrafo 2, indica que la primera transmisión se debe efectuar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación del calendario. Por lo que entendería que de acuerdo al nuevo calendario para el grupo 1, la fecha máxima es 1 de septiembre y por consiguiente se debería hacer la primera transmisión en octubre. ¿Sería así la interpretación? Bueno, Angélica, mira, es un tema que lo estuvimos mirando mucho. Digamos que la norma, pues,
como está redactado daría a entender que sí, pero la recomendación y lo que hemos recomendado a nuestros clientes es no arriesgarse a darse esa interpretación y empezar a reportar desde los primeros días de septiembre la nómina de agosto. Digamos que es la recomendación que hemos dado, porque si nos queda ese vacío, cuando miramos cómo está el calendario de implementación, pues nos parece un poco arriesgado tomar esa posición, pues por la implicación que tiene la no aceptación pues del costo-gasto de un mes de nómina. Entonces, es la interpretación, se le podría dar, pero nuestra posición es que sería demasiado arriesgado y recomendamos hacerlo desde agosto, el reporte sea desde agosto. Perfecto. Natalia, creo que esta podrías resolverla tú. Buenos días. Los pagos de bonos de alimentación y vehículo o pagos que se hacen en beneficio de los colaboradores como seguros o medicina prepagada se deben reportar en la nómina electrónica. Bueno, digamos que en principio la respuesta sería sí, porque como lo hemos dicho, todos los pagos que se generen en virtud de la relación laboral, sean directos o indirectos, que tiendan a beneficiar al trabajador, pues deberán reportarse en la nómina electrónica. Sin embargo, y como lo veíamos en la exposición, digamos, hay pagos como alimentación y medicina prepagada que pueden tener un tratamiento diferente y pueden, digamos, considerarse como pagos que no tienen naturaleza laboral ni son indirectos, y en esa medida deben cumplir unos requisitos, digamos, establecidos en el estatuto tributario. Por ejemplo, que se den a la generalidad de los trabajadores, que cumplan un tope máximo con relación al salario o al pago de ese beneficio, y en esa medida podrán o no incluirse en la nómina electrónica. De allí que haya, digamos, una importancia relevante, y es estudiar caso a caso, porque las particularidades podrán ser diferentes. Pero digamos que en principio y en la generalidad debería reportarse. Ok. Nos pregunta Sebastián que ¿dónde encuentra los topes para los descuentos de nómina? Digamos que, No sé, Diego, si es clara la pregunta o Natalia. pues yo creo, como la estoy interpretando, que se hace como relación a cuáles son los topes máximos del salario que podrá descontar, que estén autorizados por el trabajador. No sé si sea así. Si es así, eso lo encontramos, digamos, en el Código Sustantivo del Trabajo, en artículo 149, y en la Ley de Libranza. Digamos que por regla general los descuentos permitidos son la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo, salvo que sea por libranza, que se puede hasta la mitad del salario, o que sea por alimentos con una orden previamente judicial. Nos confirma Sebastián que sí, a eso se refería. Gracias, Natalia. Paula nos pregunta, buenos días, en el caso que no se realice el pago de horas extras en el mes que se presentaron, ¿cómo se realizaría este ajuste? Bueno, digamos que hay el tema digamos que hay que diferenciar y la pregunta, entonces, si estoy obligado a llevar contabilidad o no estoy obligado a llevar contabilidad. Si estoy obligado a llevar contabilidad, pues recordemos que yo parto de que mi contabilidad es de causación y de devengo, entonces pues si bien yo no pagué las horas extras, las tuve que haber causado independientemente de que el pago se haga en el mes posterior. Entonces debería hacer el reporte en el mes en que se generó la hora extra, independientemente del pago. Perfecto. Rosario nos pide que le enviemos la grabación al correo. Las grabaciones de nuestro webinar quedan colgadas en nuestras redes sociales y en YouTube. Buenos días, una consulta, nos dice Ana María. No me quedó claro lo de la dotación, si se debe reportar dentro de la nómina o si solo se hace un pago extra de dotación. Bueno, acá digamos que lo importante es determinar qué clase de dotación estoy dando. Digamos que el anexo técnico en principio nos trae un concepto específico para la dotación de ley, es decir, aquella que es una prestación social que voy a entregar cada 4 meses, 3 veces al año. Esa la debo reportar en ese campo específico. Ahora bien, habrá que, digamos, determinar qué pasa, porque hay algunas empresas que entregan, digamos, dotaciones extralegales, es decir, de manera facultativa y voluntaria, porque no están obligadas a hacerlo. Entonces ahí habrá que determinar yo cómo estoy entregando esa dotación, si la estoy entregando de manera salarial o no salarial, con qué periodicidad, para determinar
¿cómo la voy a reportar en la nómina? Si como un auxilio, como un beneficio y con qué, digamos, connotación salarial o no salarial para hacer el reporte. Y hay un poco, perdón, para dar una claridad, Ana María, yo creo que su preguntaba es por el tema de para quién es el gasto, ¿cierto? O el soporte. El soporte, ¿cuál va a ser? Entonces, en la dotación que es por ley, que es la que va ahí, seguramente eso tiene un componente informativo, porque como veíamos, esta información va para muchos entes, entonces seguramente lo que se quiere validar ahí es que yo estoy cumpliendo con la dotación que tengo que entregar por ley. Pero obviamente en este caso el soporte, pues seguramente las empresas la dotación la hacen a través de empresas y el soporte de ese gasto pues será la factura electrónica que me entregue mi proveedor. Seguramente este campo para la dotación que es por ley seguramente tendrá un componente más informativo que realmente de un componente de ingreso para el trabajador, a excepción pues de la extra que ya sí habría que hacer la evaluación. Samuel nos pregunta, para las nóminas que son tercerizadas, ¿se reporta por parte de la entidad o del tercero que administra la nómina? Ok, bueno, no, el tercero pues, que valga la redundancia, que terceriza o que a través del que tercerizamos, pues será el que tiene que reportar, porque para él será el costo o gasto que tiene que soportar, porque pues, cuando tercerizamos a través de servicios, de empresas de servicios temporales, pues ellos tienen un ingreso, que es lo que le facturan a su cliente, y tienen unos gastos, que es la nómina que ellos tienen que incurrir. Y entonces, para mí que tercerizo, pues el soporte será la factura electrónica que me emita esa temporal. Y para la temporal, pues para ellos será el deber y la obligación de hacerlo a través de nómina electrónica para soportar su costo de deducción. Diego Uribe nos pregunta, finalmente las personas o empresas que se acojan al régimen simple de tributación no requieren nómina electrónica. Es correcto, por expresa disposición en un concepto de la DIAN y porque las personas del régimen simple de tributación, los contribuyentes, pues no son contribuyentes del impuesto de renta, porque su cálculo es diferente, entonces no entran dentro de este requisito. Finalmente, Catherine nos manifiesta que no le queda claro lo de las horas extras al momento de reportar. Claro, miren, las horas extras, digamos que cuando uno se va al detalle del anexo técnico, trae diferentes, digamos, ítems que pudieran llenarse, como son hora de inicio, hora de fin, con el objeto, digamos, de determinar si son diurnas, nocturnas, nos pide, digamos, una información lineal de la causación de la hora extra, o sea, todos los componentes que la generan. Sin embargo, digamos, cuando uno hace la revisión profunda del anexo técnico, lo único obligatorio para el sujeto que debe reportar es la cantidad de horas extras y obviamente, digamos, clasificarlas si son diurnas o nocturnas para efectos de reconocer el pago. Ya de manera voluntaria, él podrá hacer, digamos, ese reporte lineal conforme lo expone el anexo técnico, fecha, hora de inicio, fecha, hora de fin, con el objeto, digamos, de ser un poco más específico en el reporte de esa hora extra. Ok, perfecto. Bueno, ya no tenemos más consultas en el chat. Les agradecemos mucho a todos los participantes y asistentes por acoger esta invitación que les hacemos. Nosotros hacemos un gran esfuerzo en preparar temas de manera periódica para estar actualizando a nuestros clientes, a nuestros amigos. Esperamos que haya sido de utilidad. Gracias a nuestro equipo expositor del día de hoy y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y feliz día. Adiós.